Bueno, hoy es sábado 19 de abril, bienvenidos a Estar Bien, este ciclo que hacemos que nos encanta porque es totalmente integrativo para que vos cada día te sientas mejor. Estar bien, bienestar, y siempre tenemos temas súper interesantes. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad y el estrés. ¿Y qué relación y correlación hay en eso? Todos tenemos estrés, los chicos, los adultos mayores, mujeres, hombres. ¿Hay alguna cultura que no lo tiene? Vamos a averiguar todo eso, pero antes te quiero decir que te suscribas porque te va a llegar toda la información que quieras suscribiéndote y sabiendo qué temas también a vos te pueden interesar y nos escribís. Bueno, estoy con unas chicas divinas, tengo un grupete que me encanta. Estamos con la doc María Cecilia López, que es médica cardióloga universitaria de Tucumán, me encanta la Tucu, especializada en imágenes cardiovasculares de la UBA, con máster en ecocardiografía, transesofágica, Universidad de Victoria, España, posgrado, miren lo que es esto, doc, en ciencias biológicas integradas de la UBA, maestría en neurociencias, Universidad Nacional de Arturo Jauretech, y miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología de la SAC, directora del Consejo de Aspectos Psicosociales de la SAC, periodo 2025. Bienvenida, benvenuta. Estamos con la doctora Lucía Di Napoli, ella es neuróloga, neuroradióloga, especialista en neuroinmunología. Ahí está. Ahí está, clínica. Muy bien, gracias, doc. Después nos vas a contar todo lo que haces porque sí. Muy interesante el caso de ella, porque a partir de algo personal derivó en todo esto, así que nos vas a contar un poquitito, Lu. Y la licenciada Marina Alperín, ella es psicóloga, supervisora clínica, más de 27 años de experiencia en clínica, formación en primera infancia y desarrollo infantil temprano en el Hospital Tobar García, formación en psicología clínica y psicoanalítica, experiencias en instituciones privadas y públicas. Hola. Muy bien, colega, ¿cómo le va? Muy bien, qué linda la invitación. Gracias. Bueno, vamos a arrancar con Chechi. Bueno, arranquemos. Desde la neurociencia, y tiene que ver esto con la cardiología también, porque estamos todos integrados. Sí. ¿Cuál es el vínculo que puede tener una enfermedad con lo cardiovascular? ¿Cómo relaciona el corazón con la emoción, con la cabeza, con los pensamientos? Con el cerebro, ¿no? Como decimos siempre, ¿qué hacemos? ¿Qué hace una cardióloga hablando de neurociencias? Teníamos esa charla un ratito antes, ajá, ¿no? Bueno, un poco respondiéndote esta pregunta, primero, gracias por esta mega presentación que me hiciste. Son tus títulos. En primer lugar, y las chicas sí, divinas. Mira, yo creo que lo explico básicamente de esta manera. Cuando nosotros hablamos de emociones, nosotros siempre tuvimos como un concepto quizás como un poco abstracto, ¿no? Decimos, cuando estoy alegre, estoy feliz, estoy enojada, no, seguro que tenés algún problema psicológico, y lo dejamos como en lo abstracto. Uh-huh. Yo creo que un poco las neurociencias lo que vienen a poner es luz a este concepto, entendiendo y dando la explicación de que en realidad las emociones son procesos neurocognitivos. Entonces, es decir, hay redes neuronales en áreas específicas del cerebro. Acá estamos con una neuróloga que seguramente también lo tiene claro. Entonces hay áreas específicas que son las que procesan toda esta información. Esas áreas precisas, específicas, están todas como circuitos, ¿no? Están ubicados en un área del cerebro que se llama sistema límbico. Así es. El famoso sistema límbico es el área del cerebro que procesa, es decir, que hay neuronas que están encargadas de tomar esta información. Eso que yo estoy tomando del entorno, que entra por mis sentidos, por la vista, por el olfato, por el gusto, todo lo que tocamos, ¿no? O sea, y la sensibilidad que se llama propioceptiva, cómo estoy sentada, cómo estoy parada, cómo camino, toda esa información la toma el cerebro. ¿Y a dónde va? Hacia estas áreas. Va a diferentes áreas, por supuesto, pero también llega a estos espacios. Y este sistema, que es el sistema límbico, donde ahí está un poco más complejo ahora, lo tenemos mucho más claro. Hay áreas de la corteza prefrontal, que es esta parte del cerebro. Hay un área muy importante que es la amígdala, es la que termina haciendo la gran integración, me hace así ella, porque tal cual, hace la gran integración y dice, ok, esta persona está en esta situación. Entonces, en función de eso, elabora como una especie de película, como si fueran las realidades virtuales.
¿no? Las realidades virtuales que nos ponemos ahora sí y decimos, yo creo que estoy viviendo esta película. Y esa película no siempre tiene que ser verdadera. La real, o sea, claro. ¿la real para quién? Exacto, ¿no? Tal cual, porque como yo digo siempre, hay una información que es toda esta información heteroceptiva, es decir, que viene del entorno de afuera, pero donde también va un procesamiento interno en función a toda la información que yo tengo guardada de todo lo que yo viví o vivo. ¿Cómo yo proceso todo Ortega eso? decía una frase muy interesante que decía, el contexto se hace texto. Claro. O sea, todo lo que me está pasando alrededor, Sí. Se me hizo texto. Claro, tal cual. Pero es porque, bueno, estas áreas están tomando toda esa información, este dato, entonces están elaborando este relato para vos. Pero es novedoso, porque antes ustedes, los cardiólogos, de acá para abajo, trataban, ¿no? Claro. Hasta acá terminaba el estudio. Hasta acá, sí. En realidad, sí, como que estudiamos y decimos desde acá, que es un área del sistema nervioso central que se llama tronco encefálico, están las áreas principales donde están los núcleos, de donde aparecen todas las neuronas que manejan la parte neurológica de alguna manera que va hacia el corazón. Entonces nosotros estudiamos esa parte y la tenemos muy clara, pero de acá para arriba como que lo aprendes en la facultad, pero no entendés qué linkeo real tiene. Entonces, yo creo que entender las emociones desde esta mirada neurocientífica y decir, bueno, ok, es una emoción, es un procesamiento neurocognitivo que tiene este paciente, que tiene esta persona. Entonces, a partir de esto yo entiendo que eso, qué le está pasando y cómo está procesando eso, qué le pasa, va a tener un impacto en este caso en cardio, yo lo voy a mirar como pacientes en la enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Pero no significa que sea solamente ahí, porque desde ahí, de esas áreas cerebrales, baja la información vía sistema nervioso periférico hacia todo el cuerpo. Claro. Entonces vas a tener impacto en un montón de órganos y tejidos, según lo que la persona esté procesando, esté viviendo, según esa información que está tomando y cómo la está procesando en esta película que se está contando. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, bueno, a mí me parece sumamente como integrador mirar todo esto. Acá como que vengo a responder esta pregunta, de esta manera enchufamos el cerebro con lo cardiológico. ¿Y qué tiene que ver todo lo que traemos genéticamente con esto? ¿Qué tiene que ver con todo lo que también, no solamente vi, me contaron, relaciono con lo cultural, con lo social? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Tiene mucho que ver? Es muy interesante tu pregunta, es muy interesante porque hay un campo nuevo, te diría, nuevo relativamente en los últimos años que se desarrolla, nosotros antes siempre como que poníamos toda la carga hacia lo genético. Che, bueno, si a vos te pasa tal cosa, si tenés tal enfermedad, si tenés esta predisposición, es porque, ¿no? Decimos, el peso genético, ¿no? Lo aprendimos un poco así también desde la facultad. Pero en el año 2001 se presenta el gran proyecto que fue Genoma Humano. Sí. Entonces, cuando se expone el genoma humano, que fue presentado en la revista Nature, ¿qué se supo? Bueno, con toda esta información nosotros no pudimos explicar, ellos, los científicos que publican, no se pudo explicar un montón de expresión de proteínas y de procesamientos que se dan en el cuerpo permanentemente. Y decimos, bueno, acá fue la pregunta, falta información. Y ahí, en ese punto, empieza a surgir un nuevo camino de investigación hacia donde hoy también tiene mucho más relevancia, que es este nuevo concepto de lo epigenético. Lo epigenético es todo aquello que tiene que ver con lo que rodea al entorno, a la célula, y que hace que quizás un gen, que es una información, un pedacito de información, pueda expresar según el estímulo que tenga la célula a su alrededor una proteína u otra. Es decir, una información, un pedacito de información chiquitito, tiene como un potencial para expresar 20.000 tipos de proteínas diferentes. Con lo cual, acá decimos, ok, entonces desde esta mirada no es tan importante toda la información que yo traigo, sino cómo construyo ese entorno de la célula que le doy para que se exprese ese gen, de una manera o de otra. Entonces es clave. Y acá el contexto emocional es clave. ¿Por qué? ¿Por qué la emoción? Y porque, como estoy diciendo, desde los centros cerebrales superiores va a bajar información. Entonces, esa información, en realidad, ¿cómo se manifiesta en el cuerpo? Con expresión molecular. Son sistemas de mensajerías. Claro. Expresión molecular que va diciendo a la célula, vos expresás esto, vos expresás aquello,
vos hacés un poquito más de esto, un poquito más de esto, menos de aquello. Entonces el entorno celular va cambiando y los procesos metabólicos del cuerpo van cambiando en función de todo esto. Acá es donde empezamos a entender esta correlación. Acá me parece fascinante porque te abre un campo de poder poner en acción muchas herramientas individuales en este conocimiento. Y poder modificar también. Exactamente. Y aparte, claro, tal cual. Te escuchaba y decía, ¿es lo mismo una persona que vive en Oriente, en un pueblo chiquitito de Japón, en las zonas azules, escarpada, alejada de todo, circundada por un montón de colegas, de amigos, de gente de la misma edad, a una persona que vive en, no sé, en Tokio, plena locura? O sea, no es lo mismo. No es lo mismo, la misma cultura, el mismo lugar. O sea, acá también no es lo mismo una persona que vive en pleno centro porteño a una persona que vive, no sé, en un pueblito en Córdoba, en la sierra. Sí, total. Bueno, justamente, hay un entorno, un ecosistema, ¿no? También. Exactamente, un entorno que hace que se exprese digamos, que hace una expresión genética distinta a la de otro lugar. Me quedé un poco colgado porque te quería hacer un breve comentario con esto, en función de justamente lo que acabas de decir. El año pasado nosotros hicimos un programa que se llama SONCO, que es un programa de prevención de enfermedades cardiovasculares en alta montaña. Es un programa de ayuda solidaria. Ajá. Entonces, estaba avalado por la Sociedad de Cardiología, fuimos a hacer controles de salud en una población de alta montaña. Y acá hay algo muy interesante que nosotros encontramos, porque uno se imagina cómo vive la persona, con esto que vos decís, por eso lo traigo en alusión, cómo vive una persona a 4.300 metros de altura. ¿Qué hace? ¿De qué vive? En este caso, en una población acá en Jujuy que se dedica, por supuesto, vive de lo que son 300 personas que viven, por supuesto, de lo que ellos producen. Animales, cultivo, y se alimentan de eso. Ellos tejen hacen su propio tejido, claro, su propia se autosustentan. Se autosustentan. Claro. Bueno, cuando hicimos controles de salud a esa población, nos encontramos con una gran sorpresa. Por supuesto que hay que hacer trabajos de investigación y lo vamos a hacer después para verificarlo, pero una cosa muy llamativa, observacional, que es a partir de donde el investigador ya parte, fue que esta gente tenía enfermedad vascular, que es la enfermedad que se inicia en la pared de las arterias, casi cero, en un 90% de la población. Contra acá. Es un montón. Acá, ¿cuánto tenemos? Cuando bajamos, yo hago los mismos estudios que yo hago, estudios vasculares a los pacientes, cuando empecé a hacerle a los pacientes en poblaciones acá, en un mismo rango etario, pero con gente incluso más joven de 40 años, veía más enfermedad vascular que en pacientes de 70, 80 años en alta montaña. ¡Qué locura! ¿Se entiende? Entonces es muy llamativo esta observación. Por supuesto que también ponemos otros elementos y que hay que hacer un trabajo de investigación al respecto. No digo que no, las condiciones climáticas, la alimentación. Pero este tema del estrés, de cómo vivo, cómo percibo este medio ambiente donde yo estoy, es clave en el inicio de la enfermedad cardiovascular. Nosotros. ¿Por qué? Por la activación de mediadores inflamatorios desde centros cerebrales superiores, de esta parte que te conté. Perfecto. Así que, muy claro, después seguimos hablando. Dale. Vamos a escuchar ahora a Lu, que yo quería saber qué produce Hay personas que vos la ves y dices, está estresado todo el día. Gente que vive en estado de alerta todo el tiempo. Cualquier cosa que decís, Lu. Sí. ¿Es normal eso? ¿Por qué nos pasa a algunos y a otros no? No, a ver, normal el estrés está en nuestra biología. ¿Qué es el estrés, básicamente? Bueno, el estrés es una serie de mecanismos que se ponen en juego en el cerebro y después van hacia el resto del cuerpo, que tienen que ver con, en general, para lo que fueron creados, estresores agudos, ¿sí? Por ejemplo, la sed, el hambre, el calor, el frío, eso nos generaba estrés. El cerebro sensaba también a través de los sentidos qué es lo que estaba pasando en el exterior, como bien dijo ella. Integramos eso y tenemos que dar una respuesta. ¿Una respuesta para qué? Para lograr de nuevo una homeostasis, que es un equilibrio. Entonces, estas respuestas están dadas para lograr adaptarse a ese entorno. Tiene que volver. Eso es el estrés agudo. El problema es cuando esto se cronifica, porque hoy estamos
con otros estresores totalmente distintos a los que teníamos antes. ¿Por Porque ejemplo? de hecho no hay calor, frío, está el aire acondicionado, está la estufa, o sea, ya no vivimos esas condiciones en la gran mayoría. Ahora el estrés más crónico que tenemos, por ejemplo, es el exceso de pantallas, que nos lleva a una situación, ¿no?, de un exceso de dopamina, exceso de ciertos neurotransmisores que nos llevan a la búsqueda y que también están mediados por el estrés. El estrés tiene una respuesta que es más simpática, se llama, que es de neurotransmisores, es la primera respuesta. Los neurotransmisores son muy rápidos, largo sistema nervioso simpático, es adrenalina, noradrenalina, y pongo todo el cuerpo a disposición para eso. Luego está lo hormonal, que es el cortisol, ¿sí?, que tienen que ir de la mano. Eso también. Claro. No puede ir una cosa sin la otra porque el sistema simpático, por ejemplo, es muy inflamatorio, extremadamente inflamatorio. Tiene que venir acompañado del cortisol, ¿no? Y estas respuestas gastan en realidad energía. Entonces, si yo todo el tiempo estoy gastando energía, entro en fatiga, no puedo darle energía a otros sistemas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es, tengo que rendir un examen, tengo que tener una reunión muy importante, una entrega, lo que sea. Voy, lo hago y al otro día me resfrío. Es decir, me resfrié en la entrega, me resfrié en el aula magna rindiendo. No, te resfriaste antes, te contagiaste antes, pero el sistema inmune estaba así, esperando que vos rindieras. Porque no puede, o sea, bueno, yo para montar una respuesta inflamatoria necesito cierta cantidad de energía. Y no, lo que hace el cerebro es decir, bueno, ahora la energía la necesito yo porque estamos en un momento de estrés. Claro. Entonces lo que hace es abramos compuertas del intestino para absorber la mayor cantidad de lo que quede de agua, sodio y glucosa. Abramos las compuertas del riñón, no produzcamos más insulina, que el hígado produzca glucosa. Toda una serie de eventos a favor de producir energía para mantener el sistema de estrés. Si te está por pisar un colectivo y te tenés que ir para atrás, esa funciona bárbaro. Son segundos. La cosa y es después crónica. volvemos. El tema es el estrés crónico, Claro. que hoy está por todos lados. Pero creo que nuestro gran problema de estrés y ansiedad también está dado por la pantalla y el exceso de pantallas que estamos teniendo, y no nos exponemos a estímulos que nosotros llamamos horméticos, que son estresores agudos, que el cuerpo sí sabe resolver. Porque un pensamiento Por ejemplo, tóxico no lo sabe resolver. El calor, el sauna, el frío, la crioterapia, la hipoxia, que de hecho hipoxia en alta montaña es algo que se ve porque ¿Qué sería la hipoxia? es la baja concentración de oxígeno en sangre, Ah. que también produce otros Bueno, cambios, cuando uno va a la montaña ¿no? está medio como... La sed. Mm. Hoy tomamos como una botellita, ahora cada vez se venden las botellas más grandes y estamos tomando de a sorbitos. Nuestra biología no está hecha para tomar de a sorbitos. Y lo de 2 litros de agua por día, en verano, en invierno, ¿cuánto pesás? ¿Un varón, mujer? Las mujeres tendemos a perder sodio. O sea, hay que siempre ponerlo, o sea, la biología es una y una persona es Única. única. Total. Exacto. ¿Y qué diferencia hay entre estrés y ansiedad? Lo que pasa es que son cosas distintas. Ajá. De hecho, el estrés son estos mecanismos, ¿no?, que ponemos en juego para lograr esta homeostasis y adaptarnos a ese Homeostasis como entorno. equilibrio. Sí. Ok. La ansiedad ya es más de la corteza, ya es, digamos, un montón de emociones pueden llegar a producir ansiedad, que es algo un poco más ¿Y organizado. es a futuro? La ansiedad. Sí, en realidad el paciente sí está, digamos, en el futuro, que Ajá. también igual las personas muy dopaminérgicas pueden también tener esta no ansiedad, sino pensamientos muy rápidos, ¿sí?, y planificaciones, estar todo el tiempo planificando, ¿sí? Pero la ansiedad no tiene que ver con el estrés. Una persona muy estresada puede tener ansiedad, pero también podemos encontrar personas muy estresadas que no tienen ansiedad, que va por otro lado. Entonces, son mecanismos y también una persona estresada puede empezar a comer un montón y hay otra persona estresada que no está comiendo por el mismo estrés. Exacto. Entonces, no se los puede tratar igual. Lo mismo ¿Y que... hay alguna característica del estrés que diga, no, esto sí, esto es el señor estrés y te lo firmo? Que lo tenés vos, que lo tenés vos, que lo tiene el vecino, Lo que tiene pasa tu es que abuelo. en cada persona se puede manifestar de formas distintas. En algunas personas Ah. se manifiesta con insomnio, en otras con fatiga. También hay agotamiento a veces de la suprarrenal, que es quien produce el cortisol. Si yo tengo un agotamiento de la suprarrenal, la persona no se puede levantar, no está produciendo cortisol. Entonces, se puede manifestar de un montón de formas distintas. Y eso también depende de los estresores en la infancia. ¿Por qué? Cómo se distribuyen los receptores de cortisol, eso lo damos en la infancia, de acuerdo a los estresores que hayamos tenido. Entonces, hay una persona que es estresada, va a ser una enfermedad cardiovascular.
a una enfermedad neurodegenerativa por estrés crónico, ¿sí? Pero hay otros que van a ser una enfermedad autoinmune o oncológica. Claro, depende de cómo lo inscribas. No Claro. se las puede tratar igual. Claro, no. ¿Y qué es el Momentum PIN? Momentum PNI. PNI. Momentum PNI, digamos, Momentum Psiconeuroinmunología, es un grupo que cree, es un centro que cree que está en Caballito, porque bueno, en algún momento yo me di cuenta que necesitaba trabajar con otros profesionales y más interdisciplinariamente, entonces fuimos agregando nutricionista, osteopatía, otros médicos, especialistas en cannabis y hongos adaptógenos que también vienen al caso, psicólogos, psiquiatra, entonces empezamos a trabajar en conjunto para abordar al paciente, porque la psiconeuroinmunología, de las cosas que se pregunta es el por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a vos? Tiene que haber un por qué. No tapar el síntoma y nos quedamos mucho con el, bueno, ese estrés. Sí, bueno, pero cada uno tiene que ir para atrás en su búsqueda. Por supuesto que los ayudamos en eso, para ver por qué tienen ¿Y es fácilmente identificable eso? A veces sí, a veces no. Hoy en día trabajamos con mucho trastorno intestinal, que suele ser el inicio de un montón de cosas y que tiene que ver con nuestra alimentación, pero también con el estrés y todo lo que nos pasa a nivel neuronal, ¿no? Ella bien dijo el tema de la amígdala, que nosotros sensamos con los sentidos, va hacia la amígdala, pero por ahí la amígdala te puede dar un miedo desenfrenado y tiene que haber otros núcleos que frenen eso. Claro. ¿No? Y también la programación de esos núcleos se da en la infancia, entonces, bueno, ¿cuánta serotonina tengo disponible para frenar eso? ¿Cuántos se conectan con mi hipocampo que me puede decir, che, esto ya lo pasamos, ¿te acordás? Y lo resolvimos, está todo bien. Si tuviste la suerte de resolverlo bien. Si tuviste la suerte de resolverlo bien, exacto. Hoy podemos bajar la psicología y eso está buenísimo a lo neuronal y trabajar con eso, porque se puede tener un impacto en cada uno de esos núcleos, en un montón de cosas, ¿sí? ¿Y qué es lo que se ve en consultorio que decís, ay Dios? Es como, a veces hay como modas en la moda que uno usa y hay modas también en las patologías, ¿no? Sí, ahora tenemos mucho gastrointestinal, Claro. muchísimo, porque bueno, también ¿Y cuál es el cerebro, síntoma? intestino, ¿Qué tienen? Inflamación, depende, diarrea. desde constipación a materia fecal desligada, a veces diarrea, hinchazón, más que nada, gases. Lo que pasa es que todos conocemos el rendir un examen y entonces estar más flojos, y eso es intestino-cerebro. O sea, el intestino y el cerebro se comunican, pero rápidamente. Entonces, claro, siempre hay un impacto entre uno y otro, pero como esté nuestro intestino, también va a impactar en el cerebro. Hoy sabemos que muchas enfermedades neurodegenerativas tienen un origen intestinal, y de hecho, te está estudiando el Alzheimer por la boca, porque se encontró en el cerebro microorganismos que están en la boca. Sí, pero entonces, claro, hay que verle la boca al paciente, hay que ver si tiene gingivitis, sí, porque esas bacterias están traspasando, y también en placas carotidias se encontraron bacterias de la boca. Entonces, no o sea es que, a solo... ver, hablando mal y pronto, por mala higiene o algo en la boca, podés Sí. llegar a tener un Alzheimer. Es una locura, gente. Sí, cosas una que no se locura. pensaban. Sí. Sí. ¿No? Entonces, bueno, eso sí, tiene que ver con todo y hay que abordarlo distinto. Bueno, ¿cómo comés? ¿Cómo dormís? ¿Con quién vivís? ¿Qué sociabilidad tenés? Lu, ¿y a vos qué te detonó abocarte de esta manera tan holística y tan comprometida? Bueno, mi segunda enfermedad autoinmune me vino a decir como, hola, por acá no es. Estuve ¿Qué sería internada. una enfermedad Una autoinmune? enfermedad autoinmune es una enfermedad en donde el sistema inmune empieza a producir anticuerpos, ¿sí?, contra alguna parte del cuerpo. Que no reconoce que es tuya. Sí, en realidad te está queriendo salvar. El sistema inmune siempre te quiere salvar. El sistema inmune lo que quiere es que vos sobrevivas. Pero, ¿cómo? Si estás enfermo, o no estás, si estás lindo, o no estás lindo, no le importa mucho, sí que sobrevivas. Mi primera enfermedad fue de la tiroides, fue un Hashimoto, una enfermedad autoinmune. Me dijeron, toma esta pastillita. Y yo dije, está bien, igual es de las mejores. Como que solamente tengo que tomar una pastillita, estoy bien. Y después se vino otra. No tenía un diagnóstico, nadie sabía lo que pasaba. Yo tampoco tenía un diagnóstico. Algunos me decían, toma esto, no, empezate el tratamiento. No, mejor empezate al otro. Y yo dije, algo acá, además, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Más allá de la genética es un 25%. Tiene que haber un 75% atrás de esto que me llevó a tener esta enfermedad. Qué interesante, qué bueno que te pudiste plantear por qué me está pasando esto, ¿no? Total. Sí, porque eso aparte hizo que yo cambiara toda mi vida, no iniciara ninguno de esos tratamientos y pude, digamos, correrme de ahí, y hoy estoy mejor que nunca, pero en ese momento decís, bueno, ¿qué me está pasando? Y hay que hacerse esa pregunta, no tapar el síntoma. Total.
Vamos a hablar con la psicóloga. Tremendo. María, Y ahora entre colegas. Qué lindo. Linda. Qué bueno. A ver, estrés y ansiedad, Sí. ¿no? Que son primas lejanas, se llevan bien, se se llevan mal. Contame el chismerío. Te cuento el chismerío, se las reúne mucho, ¿no? Se las junta, se las vincula mucho. Y yo creo que la clave está en lo que decía Lucía de, por lo menos desde el aspecto psicológico, vemos al estrés como una respuesta. Es una respuesta a algo, ¿sí? Es una reacción. Ella hablaba mucho agudo, ¿sí? Del momento. La ansiedad es una característica y un nivel de energía que manejamos, que obviamente el cuerpo, las emociones, la vida, los vínculos con los demás nos manejamos con energía, ¿sí? Necesitamos una cierta energía psíquica, vamos a llamarlo. Cuando esta energía psíquica se desregula, que debe pasar, no sé, 100 veces por segundo, más o menos, que cambia esta energía, cuando es excesiva vamos a empezar a notar signos de ansiedad. Por ejemplo, fíjate que cada vez que estamos ansiosos, ansiosas, vamos a tener alguna reacción corporal, sin palabras, sin pensamientos. Una persona ansiosa mueve mucho las manos, mueve la pierna, se rasca, se come las uñas, le empieza ese dolorcito en la boca del estómago. Y vos tenías un datazo así tremendo, decías, es para adelante la ansiedad. La ansiedad tiene dos distorsiones, ¿sí? Que no tiene el estrés. El estrés es una respuesta aquí y ahora. La ansiedad distorsiona primero la magnitud. Siempre pensamos que es todo gravísimo, claro, todo gigantesco, nada, ¿no? ¡Ay, estoy terrible! Es como si... Es la actriz, digamos. Es la actriz, claro, es la estrellita. Le ponemos... tenemos varios que van levantando la mano. Claro, como si pusiéramos una lupa en la realidad de lo que nos está pasando. ¡Wow! Y la otra gran distorsión de la ansiedad es, como vos decías, el futuro, el miedo. ¿Qué va a pasar? El tiempo no pasa. Una persona ansiosa que dice, el tiempo no se me pasa más. Claro. Estoy pensando más en el futuro que lo que estoy pensando en el aquí y ahora. La distorsión del tiempo y de la magnitud son características fundamentales de la ansiedad. Y otra es energía pura, sin palabras. Cuando empezamos a pensar, ¿qué me está pasando? O nos tomamos un cafecito con una amiga, che, ¿cómo andas? Y te cuento, en el te cuento, seguramente la ansiedad baja. Fíjate cómo se pone tu amiga, cómo se pone una persona, un chico. No sé, una crisis de ansiedad muy típica es un capricho. ¿Sí? Un capricho, vemos al chico totalmente desbordado. Y vos decís, ¿qué le pasó? Le empiezo a explicar, bueno, mira, te dije que no y estás enojado, pero eso no podemos. Se calma, se baja. Lo que aparece es juntar esta energía con palabras, con explicación, con lo que decía ella antes de el sentido de dónde estoy, cómo estoy, ¿sí? La percepción de en qué realidad estoy metida. Por más que vos hablabas de, puede ser una realidad exterior o puede ser una realidad psíquica. Sí, claro. ¿En qué situación estoy? ¿Qué me está pasando? ¿Qué dije? ¿Qué no dije? Situaciones imaginarias, ¿no? Que tal vez no van a suceder. Ay, tengo que llegar, pero ¿y si en el subte pasa eso? Y empezás a poner, y llega un momento que decís, basta. No salgo de mi casa. Exactamente, esa es la ansiedad. Cuando la ansiedad crece mucho, lo que tenemos psicológicamente es miedo. El extremo es el ataque de pánico. Claro. Me voy a morir ahora. Y uno siente realmente que se muere, ¿no? Sí. En un ataque de pánico uno siente... Acá todos hicieron así. Sí. Siente, me estoy muriendo. Lo que dice la persona es, me está dando un infarto. Me estoy muriendo. Hace que sí la cardióloga. Claramente. Claro. Exactamente. Es la sensación de... El cuerpo me estalla, la mente me estalla, no domino nada y estoy aterrado. Mari, ¿y cómo hace un ansioso para descansar? Excelente pregunta. ¿Cómo hacemos para bajar? Vos sabés que una de las funciones básicas de la vida es dormir, es descansar.
y no se habla. ¿No? Hablamos de la alimentación, hablamos del ejercicio físico. ¿Y por qué no hablamos del descanso? Que es tan importante. Porque parece aburrido. Claro, porque perdemos tiempo. Trabaja el cuerpo. Exacto. Es fundamental. ¿Qué le diría yo a una persona ansiosa? 3 segunditos antes, como dijo Lucía, dejar los estresores, algo que me genere más ansiedad o más respuesta, cerrar los ojitos, pensar, concentrarse en uno mismo, pero fundamentalmente yo creo poner palabras a esto que está pasando, aunque sea para uno. Pensar, meditar, hacer yoga en algún momento del día, hacer algo que me permita tomar conciencia. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Qué cosas me faltaron? ¿Sí? Si uno puede tener esa conexión. Tener un punto. Arquímedes decía, no, dame un punto y te doy el mundo. Dame un Exactamente. punto de referencia. Y qué loco eso. Vos ¿no? recién decías mirar el contexto que se hace texto. Mirá todo tu contexto y mirá qué te pasó a vos, qué tomé yo de esta generalidad del mundo que me está cambiando a una velocidad terrible. Bueno, estoy en la cama, ¿no? Si uno se pudiera decir para descansar, para dormir, bueno, estoy en la cama, el día me quedó con mis más y mis menos como a todo el mundo. Si uno pudiera bajar, tomar conciencia y decir, bueno, hoy fue esto. Y se hace lo que se puede, se vive hasta donde se puede, ¿no? O sea, entonces la ansiedad, digamos, no tiene nada que ver con la familia de la paciencia. Son Capuletos y Montescos, totalmente, digamos. Okay. Totalmente. No tiene que ver con la paciencia, sería más la capacidad de espera. Lo que altera un poquito la ansiedad, y por eso uno lo relaciona, es porque la ansiedad va a distorsionar esta posibilidad de esperar, ¿sí? La ansiedad va a decir, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Es todo ya, aquí y ahora, y el mundo que se me está viniendo abajo. Y si no, me muero. Y si no, me muero. Y si no, en serio, me muero. Pero ese nivel de energía y de ansiedad que necesitamos para vivir, para pensar, para soñar, para hablar, para amar, para relacionarnos con los demás, ¿sí? Si no lo podemos manejar, nos va a manejar a nosotros. Mari, ¿y esto de la ansiedad es de ahora o vos pensás que en Efesios o no sé, o en Pompeya ya había gente ansiosa? Yo creo que 2000 años atrás, 3000 años atrás. Yo creo que la ansiedad es una de las características humanas, ¿sí? Donde había cultura, había humanidad, y donde había humanidad, había ansiedad, porque había energía, había registro de esta energía. Obviamente, el contexto y la vida nos determinan. No es lo mismo, vos decías una persona en las zonas azules o ella decía alguien en Jujuy, no es lo mismo un integrante de la familia que otro. Ajá. Tienen contextos distintos. Qué locura. Misma, ¿no? Crianza, ¿no? Misma crianza, los hermanos, hasta mellizos, gemelos, que los tenés en el mismo momento, son distintos. ¿Por qué? Porque tienen realidades distintas, porque tienen contextos distintos. Entonces, por supuesto, obviamente, no sé, lo traemos a Platón acá y no nos va a decir que la ansiedad es lo mismo. Pero vos habrás leído. Nos va a dar vuelta. Habrás leído a Freud, que describía la ansiedad y los trastornos de ansiedad como neurosis actuales, decía él, que se actúan y el aquí y ahora, ¿no? Sin palabra. Y pasaron 130 años de ese texto. Sigismundo, estamos con vos. Exacto, hermoso. Le mandamos un besazo. Le mandamos un besazo. Donde quiera que esté. Ahora vamos a seguir hablando, chicas, y quiero algo más personal. ¿Cómo las atravesó a ustedes la ansiedad y estrés en algún momento? Y si pudieron capearla de alguna manera, ¿sí? Pero para vos que estás ahí en casa, querés suscribirte, querés saber qué temas vamos a tener, suscribite y te va a llegar ahí la campanita, te va a llegar todo. Y les quiero contar ahora algo muy importante. Vamos a hablar de la importancia de la rehabilitación. Escuchen bien esto. ¿Qué es la rehabilitación? La rehabilitación es un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en individuos con condiciones de salud en interacción con su entorno.
generalmente abarcamos y hacemos hincapié en la cura y no en la rehabilitación, la dejamos de lado. Entonces, dice, la condición de salud se refiere a una enfermedad aguda o crónica, trastorno, lesión, trauma, y una condición de la salud también puede incluir otras circunstancias tales como embarazo, envejecimiento, estrés, que hablábamos, anomalía congénita o predisposición genética. Según la Organización Panamericana de la Salud, a nivel regional, en 2019 se estimó que un total de 366 millones de personas viven en condiciones de salud que podrían beneficiarse con servicios de rehabilitación. O sea que vamos a reivindicar acá en este programa la rehabilitación, que es uno de los servicios esenciales definidos en la cobertura sanitaria universal. La verdad que me pareció interesante darle, esta es la semana de la rehabilitación, darle hincapié un poco a lo que tiene que ver la rehabilitación, ¿no? Que una vez es como que hace caso omiso, y a veces es más importante que tal vez el tratamiento en sí, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, les hice una pregunta. ¿Qué les ha atravesado más? ¿La ansiedad, el estrés? ¿Fueron de las manos en la vida de ustedes? ¿Se dieron cuenta en un momento de decir, che, la verdad estoy estresada, estoy ansiosa? Totalmente. Todas decimos que sí, ¿no? Cuando Todas Vero hacemos preguntó, que dijimos sí, y se nos viene una catarata de emociones. Ahí vamos. No, bueno, yo cuando vos contaste tu situación personal, yo creo que a nosotros como médicas a veces nos cuesta, viste que venimos en un formato tan rígido y estructurado, y que si nos pasa algo que a nosotros nos atraviesa, como que no hacemos ese clic. A mí me pasó también no fue algo ni tan grave ni menos grave, porque es como cada uno lo vive, como estamos diciendo. Entonces a mí me pasó, hace mucho tiempo, yo hago running hace mucho tiempo, entonces un día me paré, las rodillas me dijeron, hasta acá llegaste, no más. Entonces eso fue un clic para mí, un quiebre, una pregunta, ¿no? Como vos decías, esta pregunta. Che, ok, pero ¿y si yo puedo? O sea, si entreno, si hago esto, si me cuide, si entonces, ¿qué más me está diciendo esto? ¿Qué más tengo que aprender? ¿Qué otro registro de mi cuerpo no estoy prestando atención? ¿A qué? Bueno, ahí empezó mi mundo personalmente, ¿no? Ahí empecé como esta conciencia corporal a prestarle atención, a bajar el sentido a mi cuerpo. Tuve que aprender, eso no me lo enseñó nadie en la facultad. O sea, soy médica, hice tengo un montón de conocimiento técnico, científico, pero eso no lo sabía. Claro. Entonces tuve que aprender y desarrollar. Ahí empecé mi vínculo hacia el mundo del yoga, la meditación, ¿no? Como empezó todo un camino y un recorrido que yo creo que, bueno, de la mano de otro recorrido personal que hacemos después esta unión. Como que, perdón, moví el micrófono. Como que, claro, unimos este recorrido personal con este conocimiento técnico, científico, que de la mano vamos como dándole más sentido. Y cuando vos decís cómo las atraviesa el estrés, y recién hablaba eso también, digo, yo creo que estamos todo el tiempo atravesados por situaciones que nos ponen en estrés, y es un mecanismo de supervivencia, el estrés, si no nos morimos, si no tenemos ese mecanismo, es un mecanismo adaptativo. Me gustó un artículo que presenté el año pasado que lo definía el estrés más bien como un sistema muy complejo, ¿no? Es un sistema hipercomplejo que de hecho todavía no se tiene tan exactamente evaluado ni medido, por eso es tan difícil de hacer publicaciones científicas, porque no hay una sola cosita para medir. Es la receta de Coca-Cola, ¿qué querés que es la receta de Coca-Cola, claro. Por ahí, pero nadie te dice. Nadie tiene la voz. Sí, claro. Yo creo que todos los profesionales que nos dedicamos un poco a la medicina más integral tenemos algún recorrido personal, algo nos pasó que nos hizo un clic y decir, che, esto no me está, o sea, a mí también me pasó en el consultorio, que yo estoy atendiendo cada 15 minutos, el paciente llega, se va con alguna prescripción o algún estudio, siento que no estoy haciendo nada. O sea, siento que no estoy ayudándolo realmente, porque no sé ni cómo come, ni cómo duerme, ni con quién vive, los problemas que tiene. Entonces, para mí, eso, después de que me empezó a pasar a mí, lo empecé a notar en el consultorio y ya no pude más. O sea, ese fue mi momento de salir del sistema, porque dije, esto no es para mí. Necesito poder saber quién está enfrente mío. Necesito poder tomarme ese tiempo, ¿no? Y si uno piensa, la vida actual creo que te lleva un poco también y te empuja a eso. Para mí creo que mis momentos de mayor estrés fue, bueno, la maternidad con todo lo que es lo profesional y justo estar saliendo de eso. De decir, bueno, yo esto no lo quiero esto otro. Y la mirada social.
y la mirada social, para todo. Para Porque todo. La verdad Siempre. que eso Hagas lo que quería hagas. decir. ¿Qué pasa, no? El estrés, como para debatir, si es Sí. lo mismo si estamos en la mitad de la nada solos No. o si estamos con gente. Totalmente. No. A ver, la mirada de los demás. No podemos vivir sin la opinión de los demás. Eso que uno dice, ay, bueno, yo no le doy importancia. No, a ver, somos seres sociales y, Nos construimos en nos construimos, claro. necesitamos a los demás. Ahora, ¿qué pasa cuando lo demás es tan hostil, es crítica, se vuelve un peso en la cabeza, algo en lo que uno esté permanentemente mirando? En general, se va a traducir en exigencia. Fíjate que cuando la mirada de los demás, ¿no? Es medio Muchísima. hostil. Y bueno, ella decía, Claro, la tengo que maternidad, poder, el trabajo, Claro, los chicos, la sí. casa. Es un Sí, comercial, Si ¿no? trabajás porque Claro. trabajás, si no trabajás porque no trabajás, Y ¿no? encima, Estás te dice a tus alrededor. pacientes 15 minutos y si tampoco estoy haciendo esto bien. o sea, Claro, tengo que dar claro. explicaciones de todo lo que hago, ¿no? Me Sí. pongo, no, bueno, estoy justificada porque estoy dando de mamar, entiéndame. Pero ¿a quién le importa? No les des explicaciones, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil decir eso porque, claro, somos seres biológicos, somos mamíferos. O sea, Sí. nosotros estamos acostumbrados y estamos biológicamente preparados para interaccionar con el otro. Es de donde nosotros tomamos la referencia. El cerebro toma la referencia del otro automáticamente. Entonces, lo que es clave recién, como pensaba, ¿no? En esta charla que estamos teniendo, es esa rumiación, es ese relato, ese autorrelato que nosotros siempre nos contamos. Como que ¿Cómo cambiar ese aprender a relato? escuchar ese relato. Para. O sea, a ver, me escucho. Esta ¿Y esto es rumiación mío? ¿Es mía? Sí. Ahí ¿De va. dónde viene? ¿De ¿no? quién es? ¿De quién? ¿Qué pasa? A ver, me escucho, que necesito silencio. Inhalo, exhalo, Sí. respiro. Entonces ahí es donde este momento, donde prácticas como un yoga, la meditación y demás te enseñan a prestarle atención a eso, A a bajar. ese relato, a A poder esas bajarle el palabras. volumen a todo para decir, ok, para. Lo que Había más- un comercial muy no, bueno. es mío, esto, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Lo bajo? ¿Lo Sí. regulo? Es importante, y sí es importante también reconocer, es darle el valor, che, Por es supuesto. importante, Sí, me sí. molesta, me enoja, me duele, siento, lloro, ¿no? Bueno, Como es es que reconocer si no te la avisa el presencia de todas cuerpo. estas emociones. Esto también y que que ya están hablaba ahí. de las emociones. Si la ansiedad existió siempre, en realidad las emociones también son evolutivas, ¿no? Nosotros necesitamos la culpa, el clan necesita la culpa, porque si vos no tenés culpa, podés hacer cualquier cosa y quedarte fuera del clan. Entonces, también la tribu es quien nos viene a Pertenencia. darse todo. Exactamente. Pero Pertenencia. ¿cuántas personas no tienen un lugar de pertenencia? Total. Yo es algo que pregunto mucho en las consultas. ¿Te sentís anclado a algo más grande que vos? Que es Y muchas re veces se importante. quedan así. No. Entonces, es una forma de sentir las espaldas descubiertas. Total. Y eso también, la espiritualidad, que puede ser cualquier tipo de... O sea, Sí, puede sí, ser sí, sí. el universo, puede ser algún dios, puede ser un grupo de montanismo, puede ser cualquier cosa, pero necesitas ¿Qué crees? sentirte ¿En qué unido crees? a algo. Sí, 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 y eso... sí. Había un comercial muy bueno hace muchos años que decía, me tomo 5 minutos, me tomo un té. Ah, total, yo Sí. siempre Totalmente. me acuerdo, Y tal cual. Yo siempre eso lo hago el anclaje con la meditación. ¿Por qué? Y el respirar. Sí, Porque respirar lo tenemos todos. Entonces, me tomo 5 minutos, respiro. hago lo mismo, sí. Y después, Y ahí lo que hacemos es Tal cual. activar sistema nervioso parasimpático. O estoy en simpático, que es el del estrés, o estoy en parasimpático. entonces, chuc, Sí. me hago on-off, Exacto. on-off. Sí. También cantar, hacer gárgaras, pero cantar con amigos, o sea, lo que genera una reunión con amigos, una reunión a veces con familia, siempre que no sea tóxica, es ahí es border. Pero lo que genera eso, ¿no? Te genera también una risa, un nivel de oxitocina que por ahí no te lo generan otras cosas. Necesitamos vincularnos y generar esos neurotransmisores. Bueno, está la también. terapia de la risa. Sí, la terapia claro, de la risa. buenísima, Divina. buenísima. Vamos a hablar de la espectacular. risa. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿sí? Ay, bueno, nada. Me encantó. No, quiero como destacar que todo esto evita, porque ella decía, bueno, me enfermé, que sea el cuerpo el que dé el aviso, las rodillas que no funcionan. Exacto. Y si lo hacemos al revés, y si Exacto. pensamos 5 minutos antes de enfermarnos, Hay que Y pasar nos por la tomamos el emoción. té. exacto, Nos tomamos el té, nos respiramos. pero con uno mismo. Sí, total. Registrar. Sí. 5 minutos y respiramos. Pues chicas, vamos que tenemos que terminar. Ansiosa. No, realista. Bueno, gracias, un gustazo. Nos encontramos la Gracias semana a que viene. vos.